Operaciones con racionales. Bien, para realizar operaciones con racionales vamos a utilizar el método conocido popularmente como la carita feliz. Consiste en multiplicar en cruz. En este caso, por ejemplo, multiplicaríamos A por D, que nos daría el primer resultado, y luego multiplicamos B por C, que nos daría el segundo resultado. Luego multiplicamos los denominadores para obtener el denominador de la fracción. Bien, para tener en cuenta cuando hagamos operaciones con racionales, si tenemos una fracción negativa la podemos escribir de tres formas. Una forma, o de pronto es la más común, cuando el signo negativo está en medio del numerador y del denominador. La otra forma es que el signo negativo esté en el numerador, y la otra forma es que el signo negativo esté en el denominador. Se recomienda que para realizar operaciones, sea suma, resta, multiplicación o división, el negativo se deje en el numerador. Esto nos facilitará mucho realizar las operaciones. Bien, también podemos encontrarnos con fracciones donde el numerador y el denominador cada uno es negativo. Esta fracción también la podemos escribir de otra forma, teniendo en cuenta que menos por menos nos da más, y al final obtendríamos una fracción positiva, es decir, podemos escribirla de esa forma. Bien, para las operaciones con racionales es necesario saber operaciones con números enteros y debemos saber aplicar la ley de los signos. Bien, ahora pasemos a unos ejercicios. Bien, en este caso tenemos una suma de dos fracciones negativas. Lo que hacemos o lo que se aconseja es que el numerador quede con el signo negativo. Para eso volvemos a escribir las fracciones, pero con el signo negativo en el numerador. Ya cuando tenemos esto podemos realizar la carita feliz, es decir, multiplicar en cruz. Empezamos con menos 4 por 4, que nos daría menos 16, más 3 por menos 7, que nos daría menos 21. Luego multiplicamos los denominadores para obtener el denominador de la fracción. En este caso, 3 por 4, 12. Ahora procedemos a realizar la suma que nos quedó de menos 16 con menos 21. En este caso, como son dos números que tienen signos iguales, realizamos una suma y nos daría menos 37 sobre nuestro denominador, que es 12. La fracción queda hasta ahí, no la podemos simplificar y ese sería el resultado final. Bien, en este caso tenemos dos fracciones. La primera, que es menos 9 sobre menos 16, como podemos ver, tanto numerador como denominador tienen signos negativos. Esta fracción, como se explicó anteriormente, la podemos escribir como una fracción positiva, teniendo en cuenta que menos por menos nos da más. Además, tenemos que la otra fracción, menos 11 sobre 64, es negativa. Lo recomendable es que el signo negativo quede en el numerador. Para ello, vamos a escribir otra vez nuestras fracciones ya con estos cambios realizados. Ya tenemos nuestras fracciones con los cambios que habíamos dicho que debíamos hacer y procedemos a aplicar carita feliz. Entonces 9 por 64, que nos da 576, y 16 por menos 11, que nos da menos 176. Luego nuestros denominadores los multiplicamos y nos da 1024. Luego vamos a realizar la suma entre 576 y menos 176. Por tener signos diferentes, vamos a realizar la resta. Esa resta nos da 400.
sobre nuestro denominador, que es 1024. Simplificamos y el resultado final es 25 sobre 64. Bien, en este ejercicio tenemos una resta de fracciones. Podemos ver también que la segunda fracción tiene un signo negativo. La recomendación que se hace es que ese signo negativo se lo coloquemos al numerador. Esto facilitará realizar las operaciones. Entonces volvemos a escribir nuestras fracciones con el cambio que se sugiere. Listo. Después de realizar el cambio en la fracción, procedemos a aplicar el método de la carita feliz. Multiplicamos entonces 2 por 8, que da 16, menos 3 por menos 1, que nos da menos 3. Multiplicamos denominadores, 3 por 8, que nos da 24. Ahora debemos proceder a realizar la operación entre 16 y menos 3. Pero debemos tener en cuenta que menos 3 está precedido por un signo menos. Cuando tenemos un signo menos delante de unos paréntesis, este signo menos le cambia el signo a todo lo que está dentro de este paréntesis. En este caso, el 3 negativo pasa a ser positivo. Nuestro denominador sigue siendo el mismo. Ahora realizamos 16 más 3, que nos daría 19 sobre 24. Y ahí termina el ejercicio porque la fracción no la podemos simplificar. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos menos 8 sobre 27. A esta fracción hay que colocarle el negativo al numerador, menos 8 sobre 81. Realizamos los cambios y nos queda de esta forma. Podemos ver que ya menos 8 quedó con el signo negativo. Luego procedemos a multiplicar menos 8 por 81 menos 27 por 8. Multiplicamos denominadores y ahora debemos proceder a realizar la operación entre menos 648 y 216, recordando que 216, que se encuentra entre paréntesis, está precedido por el signo menos, lo que hace que cambie de signo. Entonces nos quedaría menos 648, el signo menos cambia lo que está dentro del paréntesis, le cambia el signo y nos queda que menos 216 sobre nuestro mismo denominador. Como menos 648 y menos 216 son negativos, realizamos una suma. Eso nos daría menos 864 sobre 2187, el denominador. Procedemos a simplificar y nos quedaría menos 32 sobre 81. En este ejercicio tenemos la combinación de operaciones, suma y resta. Además, tenemos un número entero y una fracción negativa. Antes de realizar el ejercicio, vamos a proceder con unos cambios. El primero de ellos es tomar el número entero y convertirlo en una fracción. Para ello simplemente vamos a agregar un 1 como denominador. Luego, nuestra fracción menos 2 novenos, le vamos a colocar el signo negativo al numerador. Y para poder aplicar el método de carita feliz, simplemente vamos a trabajar con el 4 más menos 2 novenos. Realizados los cambios, nos quedan de esta forma. El resultado de esto
lo vamos a operar con la fracción que nos quedó menos un sexto. Procedemos a multiplicar 4 por 9, que nos da 36, más 1 por menos 2 y 1 por 9, que nos da 9. Luego realizamos la operación entre 36 más menos 2. Como estos números tienen signos diferentes, vamos a realizar una resta entre ellos. Eso nos daría 34, con el mismo denominador que es 9. Esta fracción nos queda así porque no la podemos simplificar. La vamos a combinar con la fracción que nos quedó, que era menos un sexto. Procedemos a realizar carita feliz. 34 por 6, que nos da 204, menos 9 por 1, que nos da 9. Multiplicamos denominadores, 9 por 6, que nos da 54. Realizamos la operación entre 204 menos 9, eso nos daría 195 sobre 54. Procedemos a simplificar y nos queda 65 sobre 18, que sería el resultado final. Bien, para multiplicar fracciones, lo que debemos hacer es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Para este ejercicio, notemos que tenemos dos fracciones negativas. Recordemos que cuando nuestras fracciones sean negativas, lo recomendable es colocar el signo negativo al numerador. Realizados los cambios, nos queda de esta forma. Luego procedemos a multiplicar. Menos 4 por menos 7 nos da 28 y 3 por 4 nos da 12. Simplificando la expresión nos queda 7 sobre 3, 7 tercios. Para dividir fracciones, lo que hacemos es multiplicar en cruz. Notemos que aquí tenemos una fracción negativa. Por lo tanto, debemos colocar el signo negativo en el numerador. Después de los cambios nos queda así y procedemos a multiplicar. 9 por 64, este primer resultado se convierte en nuestro numerador. Luego multiplicamos 16 por menos 11, que se convierte en el denominador, que nos daría menos 176. Simplificando la expresión nos queda 36 sobre menos 11. Recordemos que eso también lo podemos escribir como menos 36 sobre 11. Para sumar o restar números decimales, procedemos como si fueran números enteros, obviamente teniendo en cuenta que son números decimales. Lo que debemos tener en cuenta es si son positivos, si son negativos, para poder realizar nuestras operaciones. En este caso, como son números decimales, lo que hacemos es colocar la coma debajo de la coma para que nos queden organizados. Tomaremos primeramente los dos números negativos. Como ambos son números negativos, los vamos a sumar, organizándolo la coma debajo de la coma. Signos iguales se suman y nos da como resultado menos 27,66. Ahora este número lo vamos a operar con 74,345, que es positivo. Como tenemos un número positivo y uno negativo, lo que vamos a hacer es una resta. Eso nos da 46,685. El resultado es positivo porque es mayor 74,345.
En este caso, menos 74,3 más 25,33, podemos ver que tenemos signos diferentes, uno negativo y uno positivo. Organizamos la coma debajo de la coma y completamos con 0 los decimales. Luego realizamos nuestras operaciones y el resultado nos da un número negativo, ya que en este caso el número de mayor valor absoluto es menos 74,3. Para multiplicar decimales, procedemos como si fueran números naturales, es decir, nos olvidamos de las comas y realizamos la operación. Luego, al finalizar, cuando tengamos nuestro resultado final definitivo, vamos a contar cuántos decimales teníamos en nuestros primeros números. Por ejemplo, en 25,33 tenemos 2 decimales y en 2,33 tenemos 2 decimales para un total de 4 decimales. Lo que vamos a hacer es rodar la coma 4 espacios porque tenemos 4 decimales. 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a agregar la coma decimal. Bien, teniendo en cuenta que es una multiplicación, aplicamos la ley de los signos. 25,33 es negativo y 2,33 es positivo. Menos por más es menos, por eso nuestro resultado final es negativo. Para dividir un número decimal por uno entero, se hace una división como si fueran números enteros, pero se coloca una coma en el cociente al bajar la primera cifra decimal. Por ejemplo, vamos a dividir 7,36 entre menos 2. Comenzamos dividiendo normal, 7 entre 2, cada 3 por 2 nos daría 6, que es 7, 1. Como ya vamos a bajar el primer número decimal, que es 3, vamos a agregar la coma en el cociente y luego sí bajamos nuestro número decimal y seguimos dividiendo de forma normal. El resultado de esta división nos va a dar negativo. ¿Por qué? Porque 7,36 es positivo y menos 2 es negativo. Aplicando la ley de los signos, más por menos nos dará menos. Bien, vamos a dividir menos 412,16 entre menos 7. Para ello empezamos dividiendo de forma normal, como si fueran números enteros. Como aquí ya vamos a bajar la primera cifra decimal, que es 1, vamos a agregar la coma al cociente y bajamos nuestra primera cifra decimal. Luego seguimos dividiendo como si fueran números enteros. El resultado de esta división nos va a dar positivo. ¿Por qué? Porque tenemos menos 412,16 que es negativo y menos 7 que es negativo. Aplicando la ley de los signos, menos por menos nos da más. Para dividir un número entero por un número decimal, se suprime la coma del divisor y a la derecha del dividendo se ponen tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. Después realizamos la división como si fueran números enteros. Por ejemplo, dividir menos 1176 entre 1,2. Entonces vamos a suprimir
la coma del divisor y luego vamos a agregar tantos ceros como decimales tenga el divisor. En este caso el divisor solo tiene un decimal, agregamos un 0. Luego procedemos a dividir de forma normal, como si fueran números enteros. El resultado de esta división es negativo porque 1176 es negativo y 1,2 es positivo. Aplicando ley de los signos, menos por más nos da menos. En este ejemplo vamos a dividir 7749 entre menos 1,23. Primeramente vamos a suprimir la coma del divisor y luego vamos a agregar tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. En este caso tiene 2, por lo tanto agregamos al dividendo 2 ceros. Luego procedemos a dividir como si fueran números enteros. El resultado de esta división nos da un número negativo porque 7749 es positivo y 1,23 es negativo. Aplicando ley de los signos, más por menos nos da menos. División de dos números decimales. Para dividir dos números decimales se suprime la coma del divisor y se desplaza la coma del dividendo tantos lugares a la derecha como cifras decimales tenga el divisor. Si es necesario, se añaden ceros. Por ejemplo, dividir menos 21,66 entre 3,8. Entonces vamos a suprimir la coma del divisor y luego vamos a rodar la coma del dividendo tantos decimales como tenga el divisor. En este caso el divisor solo tiene un decimal, por lo tanto la coma del dividendo la rodamos un espacio hacia la derecha. Luego comenzamos a dividir. El resultado de esta división es positivo porque ambos números son negativos. Aplicando la ley de los signos, menos por menos nos da más.